esos 4 pilares finalmente te llevan todo. Entonces, en el tema de administración, he tenido, por ejemplo, consejeros, he tenido coaches, ¿no? Hubo una época que estábamos buscando un inversionista muy grande para seguir creciendo, que fue justo antes de la pandemia. Y antes de abrir la empresa en el 2006, yo empecé la empresa en el 2007, y en el 2006 precisamente empezó Volaris. Y a mí me pareció increíble cómo, algo que hoy todos damos por sentado, pero en aquella época no, cómo pude comprar un boleto en una página web, imprimí mi pase de abordar y llegué al aeropuerto con mi papelito de mi pase de abordar impreso, ¿no? Porque no había celulares con pantallas todavía. Y eso, piensen qué es lo que más le puede aportar a su empresa y dejen de hacer actividades operativas que alguien más puede hacer mejor o tal vez igual que tú, ¿no? O sea, si alguien puede hacerlo, delégalo. Si alguien más puede hacerlo, delégalo. Y tú haz algo que nadie puede hacer. ¡Siempre amigos! Siempre amigos, el día de hoy estamos en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en las instalaciones del Go Action, en el Innovation Room, y muchas gracias por las facilidades que nos brindan para la realización de este podcast. Y el día de hoy nuestro invitado es Iván Torres Menchaca. Fundó su primera empresa, GDL Van, a los 20 años, empresa dedicada a la transportación turística y ejecutiva. Participó activamente como presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios y la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y fundó y presidió la Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios de la Confederación de Cámaras de Comercio, CONCANACO. Siempre interesado en los proyectos sociales, participa en más de una docena de asociaciones civiles y desde hace algunos años redescubrió su pasión por la aventura y el alpinismo y también la cultura de los vinos. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por la invitación a platicar esta mañana. No, pues bienvenido, Iván. El tema de hoy es de operador a director, un tema pues, realmente relevante, y quisiéramos que nos platicaras un poquito de esta historia desde que iniciaste y de ahí cómo realmente fuiste migrando de ser realmente un operador a un dueño como tal. Claro. No, pues muchas gracias por invitarme a platicar esta historia. Y yo la verdad es que empecé como emprendedor cuando tenía poquito más de 19 años. Acababa de cumplir los 20. Yo vivía en la Sierra Tarahumara y manejaba una ambulancia. Y estando allá en la Sierra Tarahumara en un proyecto social, que es lo que a mí siempre me ha gustado, pues me di cuenta que necesita uno tener un sustento económico para poder ser independiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa lógica me regresé y mi papá y mi mamá me apoyaron para comprar una camioneta y empezar a rentar para viajes, ¿no? Y en esa lógica, pues fue como todo un proceso para aprender a tener una empresa, ¿no? Entonces, como todos los emprendedores, empecé haciendo todo, ¿no? Yo llevaba a lavar las camionetas, yo era chofer, yo hacía las facturas, yo hacía ventas, hacía la administración, hacía los reportes, me hacía reportes y pues me iba aprendiendo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que un día mi papá estaba yo haciendo una factura o vendiendo o algo así, pero estaba muy atareado porque de verdad pues, era un hombre orquesta como muchos empresarios o emprendedores, ¿no? Y me dijo una frase que me pareció muy interesante porque me dijo, eres la secretaria más cara de la empresa. Y la verdad eso me hizo pensar mucho porque dije, claro, o sea, ¿cuál es tu función como emprendedor? ¿Cuál es tu función como dueño? ¿Estar operando o estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí fue cuando contraté a mi primera persona como administrativa. Siempre pues tenía choferes, ¿no? Porque pues no podía yo ir a todos los viajes. Claro. Conforme fui comprando camionetas, pues había que contratar más choferes. Y entonces en esa lógica, pues cuando contratas a alguien que hace tu trabajo, o parte de lo que haces, pues te quedas como desempleado un ratito, ¿no? Porque pues si vendes y contratas a un vendedor, pues ya no tienes que vender. Entonces tienes que hacer y tienes que buscarte qué hacer. Y los emprendedores son muy así, ¿no? O sea, no sé si ustedes también sean así, me imagino que sí, ¿no? O sea, haces una cosa, y tienes a alguien que te ayude en esa cosa, pues te buscas algo que hacer. Somos autodirigidos, ¿no? Entonces ahí empecé pues a armar un equipo, ¿no? Y la otra cosa es que pues, me metí a estudiar, yo no tengo carrera, entonces me metí a estudiar pues cursos todo el tiempo, ¿no? Tomé la decisión de siempre estar estudiando algo y
Y posteriormente, pues ya con equipo, ya con la empresa un poquito más grande, en uno de mis diplomados había al lado de mí un director del Teletón. Y me acuerdo que el director del Teletón tenía, como en su computadora, en su laptop, unos Exceles en donde tenía reportes de todo. De cuántos niños tenía el Teletón, de cuántas máquinas tenía, la usabilidad de esas máquinas, el tiempo de uso, todo. Y me encantó y dije, voy a replicar, voy a copiar eso. Entonces empecé yo a hacer mis Exceles en donde tenía yo todas mis camionetas, sus calendarios, cuántos días se había utilizado, cuánto me había dejado, cuántas ventas había tenido, cada colaborador, cada chofer, cuánto había ganado, todo eso, toda la información, porque me di cuenta que la información es muy importante para una empresa, ¿no? Uh-huh. Y a veces los empresarios o los emprendedores no tenemos información. Yo me he dado cuenta de muchos empresarios que no tienen la información, que no tienen la información como o creen tenerla, pero no es la que deberían de estar. O no son los datos que necesitarían estar revisando para su modelo de negocio, exacto, ¿no? Igual, digo, ahorita en unos cuantos minutos dijiste, puse la camioneta, crecimos, todo genial. Me gustaría que lo pudiéramos desmenuzar, ¿no? Para que, como muchos empresarios están en esa situación, dicen, pues está fácil, ¿no? Estudió, hizo. No. O sea, platícanos, ahorita decías, compré más camionetas, el valor de reinvertir, porque muchas veces, ¿no? Dice, cae para mí y te lo gastas y ya no reinviertes. O luego dices, bueno, pero entonces no crezco porque entonces me va a costar más, porque entonces me apego a los centavos, pero no estoy viendo el negocio. O sea, ese primer cambio o esos primeros años, si nos pudieras desmenuzar un poquito más cuáles fueron las claves. Uy, jale, pues yo creo que trabajar como loco. La verdad es que cuando uno arranca una empresa, pues tienes que trabajar como loco. O sea, estos dichos de, voy a ser emprendedor para ganar un montón de dinero y trabajar menos, eso es una mentira total. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? No sé si en sus casos. Pero trabajas como loco. Obviamente es una inversión, ¿no? Es un tiempo que uno invierte, porque ahora estoy, o sea, no trabajo al mismo ritmo que trabajaba hace 15 años, ¿no? Pero ahorita que decías de la reinversión, todo se reinvertía. Todo mi dinero se reinvertía. La verdad es que vivía en la casa de mis papás. Luego me salí a vivir solo y pues obviamente pues empiezas a tener gastos, ¿no? Pero los primeros 5 años de la empresa, pues ahí te capitalizaste. Sí, empecé a comprar camionetas, sacamos un crédito. Yo ni siquiera sujeto a crédito porque tenía 20 años, no había tenido nada. Entonces mi papá, que era socio de la empresa, firmó de aval y empecé a sacar camionetas a crédito. Y pues como loco, la verdad, los primeros... A pagar el crédito, sí, ¿no? Sí, pues era un estrés, ¿no? Me acuerdo los primeros meses que llegaban los pagos y 20,000 pesos, no me acuerdo de cuánto era. Y se me dolía el pecho aquí, ¿no? De tengo que pagar y no sé qué. Y luego la verdad es que ya con el tiempo pues fui creciendo. Llegamos a tener más de como 50 y tantas camionetas antes de la pandemia. Y la verdad es que era una locura porque teníamos... pues más del 60% estaban a crédito. Entonces imagínate, todas pues, de a $1,500,000 cada camioneta, todas a crédito, era una locura en los pagos, era mucho estrés también. Y cuando llegó la pandemia fue un rollo, porque pues imagínate que una empresa de transporte turístico y nadie puede salir de su casa, entonces fue una locura esa parte. Pero bueno, el aprendizaje fue a reinvertir siempre, ¿no? Porque la verdad es que si no estás reinvirtiendo constantemente, y más en una industria como esa, que es transporte y que las camionetas tienen que estar nuevas, actualizadas, y eso es un tema. Y en operación, ¿no? Pero sobre todo cuando comentaste de, bueno, metí la secretaria o la facturista, porque eran costos fijos, ¿no? Claro. O sea, era... Pues, sí, bueno, pero te lo da, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen, empresarios, emprendedores que tienen miedo a tener colaboradores porque va a ser un costo fijo. Pero ese costo fijo al final te tiene que dar más. ¿Por qué? Porque uno tiene que identificar cuál es tu principal trabajo como emprendedor o como dueño. Y el principal trabajo es pensar a dónde quieres llevar la empresa. Decir para dónde, generar la visión. Y eso no lo puedes hacer mientras estés operando. O sea, cada que estás haciendo un trabajo operativo, lo que sea, vendiendo, haciendo un estado de resultados, haciendo un reporte, algo que pudiera hacer alguien más,
cada que estás haciendo eso, estás dejando de dirigir el futuro de la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo lo puede hacer alguien más? Sí, sí lo puede hacer alguien más. Ah, que lo haga alguien más. Y tú haces lo importante. Que eso importante es algo que no puede hacer alguien más. Nadie va a decidir el futuro de la empresa. Nadie va a decir a dónde va la empresa. Nadie va a mejorar procesos. Digo, habrá personas que sí, pero tú, ese trabajo de ordenar, de estructurar, de decir cómo quiero que se hagan las cosas, cuáles son los valores importantes de... Muchas veces llegamos a las empresas, están los valores en la pared, pero realmente es, a ver, para mí un valor es que las cosas se hagan con eficiencia. ¿Cómo le haces para que tus colaboradores hagan las cosas con eficiencia? Sí, bajar los valores a comportamientos, ¿no? Acciones diarias, ¿no? A ver, haz estas 5 cosas y para mí estás haciendo este valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, los detalles, ¿no? Cuidar muchísimo los detalles. Habrá ciertos valores que te reflejen que se están cuidando los detalles. Entonces, a veces en los detalles está la diferencia, ¿no? Ayer fui a comer a un restaurante y la hostess nos trató con la punta del pie. Y es el mejor restaurante de Guadalajara, según revistas y así. Y digo, y la comida está buenísima. Pero digo, el servicio, los detalles, ¿no? Es importante. Es importante cuidar los detalles y eso solo los cuida el dueño. O viene el cuidado desde el dueño, desde el director. Es el ADN de la empresa. Es el ADN de la empresa. Sí, y lo tienes primero, lo tienes que crear y luego lo tienes que transmitir, ¿no? Así como algo que se expresa, así, implementarlo. Y luego ya cómo hacer que se viva, ¿no? Aunque uno no esté revisando, porque también en ese inter yo también he escuchado a algunos directores que dicen, es que nadie lo puede hacer como yo, ¿no? Y tal vez en ese mindset, ¿no? Dicen, no, es que nadie lo puede hacer como yo. Y dices, bueno, pues vas a estar esclavizado a hacerlo siempre tú, cuando a lo mejor con algún entrenamiento, con algún sistema, con algún apoyo, ok, no lo hace al 100, no lo hace tan maravilloso como tú, pero te lo hace un 80, 85, bastante bueno, ¿no? Y tú te liberas de ese 80, 85 de tiempo, pues para andar haciendo otra cosa, ¿no? ¿Y qué cosa? Lo importante es qué hace uno, la verdad. Y a ver, y tampoco te digo que todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Me ha pasado que a veces yo tengo colaboradores, muy buenos colaboradores, que operan. Tengo un gerente de operaciones que se encarga de todo. Yo ya hice eso muchísimos años. O sea, hice eso 15 años. Ya no te lo platican. Entonces, cualquier cosa, tiene duda, me pregunta. Pero es muy raro que me pregunte. Porque realmente el primer año y medio que lo estuve capacitando, aprendió todo. Y además, esta parte es importante. Hay un proceso en el que tú tienes como tu empresa de manera como manual, ¿no? Y cuando sistematizas los procesos de tu empresa, todo cambia. Porque yo me acuerdo perfecto que los primeros años de la empresa, después de que vi estos Exceles, empecé a hacer un Excel para cada uno de mis colaboradores. Cuando los Exceles no eran en la nube ni nada, tenía yo una aplicación que se llamaba Dropbox y eso me permitía accesar a todas las computadoras a ver todos los Exceles. Entonces, yo tenía un Excel para cada uno de ellos en donde les decía exactamente qué información capturar, cómo capturarla, de qué forma, ¿no? Entonces, a mí eso me daba mucha claridad porque yo tenía toda la información. Pero a ellos también les daba mucha claridad porque sabían exactamente qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. En un Excel. No tenían 15 Exceles, porque luego llegas a las computadoras de colaboradores y hay 17 Exceles y toda la información está por ningún lado y hacen una cosa en otra cosa en otra cosa en otra cosa. Y eso es mucha falta de claridad. Y nosotros como dueños tenemos que dar claridad a nuestros colaboradores. Tienes que hacer esto. Esto es lo que espero de ti. No, y además hay mucho margen de error, ¿no? Claro, cuando uno no es claro, y falta muchísima comunicación, y a mí también me pasa a veces, cuando uno no es claro de exactamente qué es lo que quiere, vienen los problemas. Pero cuando empiezas a decir, esta es la información que quiero que captures, de esta forma, quítale esta columna y ponle aquí, porque necesito este dato. Sí, o sea, como decirle, tú eres responsable de este indicador, o tú eres responsable de este proceso. Tú eres dueño de esta información, la vas a generar y me la vas a entregar de esta forma. Entonces, cuando logras tener eso con todos tus colaboradores, ya no tienes que hacer la chamba por ellos. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando ahorita que decías, es que yo lo hago mejor que nadie, es que como él lo tiene en su cabeza, sabe exactamente qué quiere, pero no se lo dice a alguien más. Entonces dice, no lo saben hacer. La pregunta es, ¿ya les dijiste qué? Segundo, ¿ya les enseñaste cómo? Tercero, ¿ya les estás revisando el qué, el cómo?
se los pediste y lo más probable es que no haya pasado. Sí, porque no tienen la paciencia, ¿no? Luego de... Es que no es fácil. Sí, ¿no? Porque también toca el de... Es que yo ya tengo todo sistematizado, nomás que no funciona. Nadie lo hizo bien, ¿no? Nadie lo hizo bien y es como de, ok, es un proceso. Entonces no está sistematizado. Tienes un sistema, pero si la gente no lo usa, no está sistematizado. Hay un sistema, ¿no? Pero eso no significa que lo usen bien. Claro. No está bien implementado, más bien, ¿no? Exacto. Decía un buen amigo, bueno, que fue mi jefe en algún momento, que uno como líder, cuando mejor te va, es cuando menos te ven, ¿no? O sea, y mucho de lo que nos platicas es eso, o sea, y la verdad no son muchos líderes los que promulgan con eso. La verdad quieren que nos vean, que estemos operando, que estés moviendo, que estés... Es que te voy a decir una cosa. Y realmente no es eso, sino es cómo haces realmente la implementación de todo lo que tú traes en la cabeza y se logre lo que tú estás buscando, ¿no? Como Sin líder, que tú estés ahí. sin que tú estés ahí, que realmente opere. Prácticamente tú no estás platicando eso y eso es bien padre porque no muchos podemos pensar eso, pero pocos son los que los que pueden lograrlo, ¿no? Y bueno, lo que nos platicas, pues sí es... Ahora, te voy a decir, no fue fácil. Esta parte, por ejemplo, tardé como 5 años haciendo los Exceles, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me metí a programar, porque aprendí a programar en YouTube, a programar Exceles, ¿eh? No creas que la verdad es... Visual Basic. En Visual Basic, exacto. Entonces aprendí en YouTube cómo hacer un macro de las 800,000 preguntas. Yo mandaba correos electrónicos, mandaba WhatsApps desde Excel. Todavía puedo hacerlo, es muy sencillo. Hacía fotografía, hacía cotizaciones en PDF y se mandaban automáticamente por correo, por WhatsApp, desde Excel. Entonces, la neta es que era un sistema. Y un día, como no había Exceles online, estaba haciendo un sistema de red en mi oficina para que en el mismo archivo todos pudieran entrar en red, que básicamente es lo que hoy es los Exceles online. Entonces estaba haciendo eso y me acuerdo que estaba a la 1 de la mañana en mi oficina programando eso cuando dije, no, esto es una pérdida de tiempo. O sea, en un año esto que estoy haciendo ya no va a servir. No tiene caso que le dedique a esto. Entonces dije, voy a contratar programadores que hagan esto, que lo van a hacer mejor que yo, porque yo no sabía programar, pero yo ya tenía exactamente claro qué es lo que quería. Entonces, con esos Exceles, la información, los datos, los indicadores, todo súper claro, contraté un programa y le dije, quiero que hagas esto exactamente. Y me dijo, no, es que eso no se puede. A ver, no manches, si yo lo hice en Excel, tú lo puedes hacer en línea. Claro que puedes. Y sin ser programador. Sí, yo no soy programador. Si yo pude, tú puedes. Entonces, la verdad es que contraté un chavo y luego llegué a tener 5 programadores al mismo tiempo contratados para hacer todo el sistema, que lo hicimos en 2 años. En 2 años hicimos todo un sistema integral en donde entras a mi página web, que es gdlevan.com.mx, cotizas un viaje, puedes pagar en línea, te llega tu contrato, te llega tu factura, ese contrato se le manda al departamento de operaciones, el departamento de operaciones le asigna un chofer y una camioneta, te llega un mensaje de texto con los datos de tu chofer y tu camioneta. Y luego al final te llega una encuesta de control de calidad, ¿no? Y hay un montón de cosas más, pero eso es como toda la columna vertebral, ¿no? Entonces la verdad es que yo me di cuenta, yo no sabía programar. Y es más, no sé programar una línea de código. No sé programar una línea de código, pero hice un sistema. ¿Cómo? Pues con gente que sí sabía. Yo lo tenía en la cabeza, ellos lo ejecutaron. Y eso se me hace bien padre porque a partir de eso mi vida cambió. En cuanto yo terminé el sistema, estábamos creciendo y creciendo y creciendo y cada vez crecíamos más y luego llegó la pandemia. Entonces cuando llegó la pandemia más bien tuve que hacer chiquita la empresa porque yo tenía un montón de camionetas, estaban a crédito, no tenía dinero para pagar, entonces le regresé camionetas a las financieras, todo, pero me quedé con un sistema, entonces también tuve que como reducir la plantilla de colaboradores y de tener 10 vendedores me quedé con 2, porque el sistema me permitía dar esa atención. Ahora tenemos 4, pero en esa época pues me quedé con 2. En departamento de operaciones tenía 3 personas, ahorita tengo 1. Y así, ¿por qué? Porque el sistema finalmente te ayuda a eficientar un montón de cosas. Y en toda esa transición, Iván, el tema de control y administrativo, digo, está bien padre la parte operativa, la del sistema,
pero ¿cómo fuiste aprendiendo todo eso? Digo, nos mencionabas que llevaste muchos cursos, toda esa parte, pero ¿cómo acompañaste realmente para ir administrando, pues, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y ir aprendiendo, y cómo nuestros amigos que están ahorita o estamos en esos temas, ¿cómo podemos tener otra opción de hacerlo, ¿no? Pues mira, yo como no estudié carrera, tomé la decisión de siempre estudiar algún diplomado cada año, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo ni los nombres de todos los diplomados que he estudiado, pero estudié administración, estudié mercadotecnia, estudié dirección de negocios, tomé el IPADE, eso hace como 3 o 4 años. Híjole, son muchos, la verdad. Es más, he estudiado para sommelier y, como les decía, ahora hasta para paracaidista, ¿no? Pero en el tema de administración, me sirvió mucho estudiar el de administración básica, porque finalmente, pues, una empresa son 5 áreas de departamentos, habrá otras dependiendo del giro, pero pues es administración y finanzas, ventas y marketing, operaciones y, en mi caso, mantenimiento y talento humano, ¿no? Son 4 pilares de cualquier empresa. Cualquier empresa. El área de tecnología, que sería la otra, ¿no? Sí, ahora es como el área de sistemas, ¿no? Que yo tengo al final, y la dirección, ¿no? Pero esos 4 pilares finalmente te llevan todo. Entonces, en el tema de administración, he tenido, por ejemplo, consejeros, he tenido coaches, ¿no? Hubo una época que estábamos buscando un inversionista muy grande para seguir creciendo, que fue justo antes de la pandemia, y por la pandemia dijo, no voy a invertir, y fue la mejor decisión para todos. Pero en ese proceso yo tenía un coach, me veía una vez a la semana con él y platicaba, y él había sido director de una empresa muy grande, global, y pues me costaba una lana, pues, pagarle cada mes. No me cobraba tan caro como me debía de haber cobrado, la verdad, pero es muy bueno tener un coach, y yo eso sí se lo recomendaría a todos, o un mentor, porque te hace ver cosas que tú normalmente no ves, ¿no? Te hace preguntas que tú normalmente no te haces, porque uno se mete en la operación de la empresa, y cuando estás operando, aunque no hagas tareas tan operativas, estás ahí, estás con los problemas, estás con a ver qué pagos hay que hacer, a ver qué ventas hay que hacer, a ver el problema operativo, y que la camioneta y no sé qué. Y entonces desde que llegas a tu oficina hasta que te vas, estás resolviendo problemas, porque los emprendedores somos resolvedores de problemas. Todo el tiempo llegan colaboradores y te dicen problemas, y tú tienes que darle soluciones, o regresárselas y decirle, pues, a ver, resuélvelo. ¿Cómo lo vas a resolver? Y yo creo que en esa lógica como somos resolvedores de problemas, nos gusta resolver problemas, es como una droga, ¿no? O sea, llega un problema y lo resuelves y ya está. Resolví el problema, ¿no? Y cuando no hay, te sientes... Sí, claro. No tienes nada que resolver, te sientas en tu oficina aburrido y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ese es el mejor momento. O sea, cuando tú tienes colaboradores que solitos resuelven los temas y solo te llegan y te dicen, hice esto, pasó esto, ya lo resolví, pues ya no tienes nada que hacer. Y entonces, en ese nada que hacer, dices, ¿y ahora qué hago? Y en ese ahora qué hago es donde tienes que sentarte a pensar. ¿Cómo, hacer tu trabajo, ¿no? Hacer tu verdadero trabajo, ¿no? Porque hay una cosa que no sé si han escuchado este término, pero me gusta, que se llama subsidio a la incompetencia. Es un término un poco rudo, pero lo que dice es, llega un colaborador que tiene un rol, unas actividades, y llega y te dice, no pude resolver este problema. Y tú, como eres que mejor sabe hacer todo, échamelo, yo lo resuelvo. Y pum, te resuelves el problema, y lo que estás haciendo es que estás subsidiando la incompetencia de alguien, porque esa persona debería de haber resuelto ese problema, no lo resolvió, te lo trajo y tú lo resolviste, y le dedicaste 1 hora y media a hacer la chamba de alguien más al que le estás pagando por hacer eso. Y luego llega otro, y luego llega otro, y luego llega otro. Entonces tienes 8 horas y hiciste 6 horas del trabajo de alguien más. Porque no lo estás capacitando bien, porque no le estás dejando claro cuál es su trabajo, porque alguna X o Y razón, ¿no? O porque tienes una persona que no debería estar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu chamba? ¿No? Entonces, como dueños de una empresa, como directivos de una empresa, como dirigentes, líderes de una empresa, ¿cuál es nuestro trabajo?
Y yo siempre digo que nuestro trabajo es pensar a dónde va la empresa, cuál es el futuro de la empresa, cuáles son los riesgos de la empresa, qué es el futuro, cuáles son las oportunidades de la empresa. Pero no estamos acostumbrados a dedicarle tiempo a eso a diario, a llegar a nuestra oficina y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer el próximo año? No, claro, pues entra fulanito de tal con el problema 17 y lo resuelves, y ya te llevaste 1 hora y media de pensar. Y como no nos enseñan eso en la escuela, en los cursos, en los diplomados, o sea, a ti te enseñan como director cómo deben de funcionar todas las áreas, pero no te enseñan cuál es tu chamba. Entonces tú llegas a tu oficina y te pones a hacer eso. Pásame el reporte, no sé qué, pero ¿cuál es el futuro? Entonces, por ejemplo, yo escuché una vez a un empresario que me encantó, aquí en la Cámara, por cierto, lo invitamos cuando era presidente de Jóvenes Empresarios, y decía, uno de mis trabajos cada semana es salir de viaje. ¿Cómo que salir de viaje? Parte de tu trabajo. Sí, yo cada semana, un día a la semana o 2, me voy a una expo, a un congreso, a algo para ver para dónde va el mundo, para ver a dónde está el futuro. Ahora, no puedes ir de viaje y salir, está bien, no pasa nada. Dedícale 3 horas a ver algo, información de lo que está pasando en el mundo, en tu industria. Si tienes una empresa de llantas, a ver qué empresa está fabricando llantas nuevas, qué innovaciones hay en las llantas, lo que sea, porque ahí es donde está el futuro, ¿no? En las tiendas en línea. En cada industria puedes tú investigar y dedicarle tiempo a eso, para dónde va, cuál es el futuro, en 2 años qué va a estar pasando, porque esto va rapidísimo, ¿no? ¿Qué aplicaciones nuevas van a llegar y me van a competir? Lo que sea, pero esa es la chamba que tendríamos que estar haciendo y normalmente no la hacemos por estar operando. De hecho, ¿nunca has hecho el ejercicio de hacer tu currículum? Claro. Y ponerle qué haces, ¿no? Como Ahí te pones... Sí, ¿cuáles son tus actividades? ¿Qué realmente haces? O sea, y tu qué vida, da valor, es más, y qué no da valor, ¿no? Yo tengo una cosa que empecé a hacer como hace unos 8 o 9 años, que tengo una agenda en mi escritorio y pongo todas las actividades que voy haciendo. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que mi chamba era operativa. Porque entonces yo le ponía, no sé, nombre de un colaborador y luego ponía, vino y me pidió que le ayude con esta cosa y pues la hicimos o la hice yo y y así todo el día, ¿no? Y tanto. Entonces, al final del día, o sea, al final del año me puse a revisar toda mi agenda y me puse a ver la cantidad de cosas que yo había hecho que alguien más tenía que hacer. Y dije, órale, pues sí, soy un operativo. Soy el director de operaciones. No tengo un director de operaciones. Sí, entonces, en lugar de dedicarme yo a estar afuera pensando, viendo, me dediqué a eso. En algún momento escuché al CEO de Volaris, que él decía que cada año decidía qué 10 cosas iba a dejar de hacer. O sea, cada año él se obligaba a decir, oye, dice, cuando yo inicié, pues yo trazaba las rutas, pues nomás teníamos 2 aviones, entonces yo tenía que hacer esto y esto y esto. Entonces, a partir de ahí, siempre 10 cosas que al año siguiente ya no las voy a hacer. Y alguien tiene que hacerlas. Entonces, ahí es donde entra todo el tema de construir un equipo. A ver, no es que no las quiera hacer, es que ya no le genera valor a la empresa que yo lo haga porque alguien más lo puede hacer y probablemente lo pueda hacer mejor que yo. ¿Por qué? Porque le va a dedicar más tiempo. A mí me pasa, todas las semanas me llegan 15, 20 solicitudes de cotización. Hay 2 opciones. Que me ponga yo a hacerlo y el cliente termine medio mal atendido porque yo no, o sea, ando haciendo otras cosas. Claro. O que se lo mande mi gerente de ventas, que solo hace eso y lo haga bien. O sea, hay 2 opciones. Entonces, yo decido o sea, muy pocos los atiendo yo y la mayoría se los paso a mi gerente de ventas, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son importantes porque tú tienes que ver exactamente qué de lo que haces le genera más valor a la empresa. Correcto. Y estoy seguro que atender al cliente, eso es lo que más le genera valor de mi gerente de ventas. Y seguramente no lo atiende ella, lo atiende un ejecutivo, ¿no? Porque también ella está haciendo otras cosas que le generan más valor. Entonces, yo creo que esa parte es importante, como el decidir qué hacer con nuestro tiempo libre. Hay una cosa como este tema de cuando vas emprendiendo, primero haces todo y luego contratas a alguien que te quita una chamba y te queda tiempo libre. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué hago con mi tiempo libre? Y te pones otra chamba.
y te pones otra te chamba. inventas otras cosas. Te inventas otras cosas y vas organizando, estructurando y creciendo la empresa. Pero ¿qué pasa cuando tienes todo armado? Cuando toda tu chamba que hacías antes ahora la hace alguien más. Entonces, en ese momento hay un término, pero no recuerdo cómo se llama, es como el desempleo del director. Como llegas y te sientes desempleado, llegas a tu oficina y pues todo está funcionando bien y no tienes nada que hacer. Bueno, ahí, que sigue? ¿Qué haces? Entonces, pues mucha gente dice, pues me voy a jugar golf. Bueno, si eso le sirve a la empresa y ahí hace relaciones y eso te da tiempo para pensar en dónde, o te vas a jugar golf con una persona que te va a aportar pensar diferente y llegar a la empresa con una nueva idea y cambiar y evolucionar, está buenísimo. ¿Por qué? Porque no te fuiste a distraer o a ver tele, te fuiste a pensar, a platicar, a todo un proceso. Pero es este tema de ir a ver qué está pasando en el mundo. Claro. ¿Por qué? Pues porque tal vez ahí puedo aportarle algo nuevo a mi empresa, ¿no? Entonces, esa chamba, ¿cuál es la chamba de un dueño? ¿Cuál es la chamba de un director? Y mencionabas ahorita lo importante de identificar a la persona correcta haciendo lo correcto. En esa parte, ¿tú prefieres formarlos, traerlos, recomendados? Porque a veces tenemos muy buenos colaboradores que dices, sí, me gustaría clonarte. O sea, me gustaría clonarte porque eres increíble, pero tienen tenemos talento que es diverso y tiene diferentes habilidades. Y en esa parte, ¿cómo ha sido para que el sistema funcione? Deben estar las personas correctas. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje o qué has aprendido en ese camino? Mira, yo soy un convencido de que hay que experimentar de todo eso que dijiste. Traerlas, formarlas, todo. Y a mí me gusta mucho desarrollar a mis colaboradores. O sea, he tenido colaboradores de muchos años. Algunos ya se jubilaron, otros ya no están, pero a lo largo de todos los años me ha gustado siempre desarrollar a mis colaboradores, ¿no? O sea, yo he tenido colaboradores que llegaron a ser gerentes de sucursal y empezaron de conductores. Y fue, pues ayúdame ahora esto, porque no tiene que ver con su capacidad, con su educación, tiene que ver con su actitud. Y la actitud no se puede enseñar, la actitud la trae cada quien. Eso es lo único que no se puede desarrollar. Bueno, sí se podría desarrollar, pero no se puede enseñar. La gente trae una actitud. Entonces, tú puedes tener un colaborador que no quiere, pues no quiere. No lo puedes enseñar, no lo puedes desarrollar, no lo puedes impulsar. Pero puedes tener otro colaborador que es el que siempre está preguntando, es el que siempre está investigando, es el que siempre está... ese agárralo. Ese agárralo y desarróllalo y ponle una actividad, ponle una responsabilidad, ve cómo funciona y luego le pones otra y luego le pones otra y luego le pones otra. Y a mí me ha sorprendido. Yo estoy muy agradecido con varios colaboradores que están y ya no están, por eso, porque, por ejemplo, mi gerente de operaciones actual fue conductor. El anterior también. ¿Por qué? Porque conocen el negocio. Llevo 5 años conociéndolos. Hay confianza, porque es importantísimo el tema de la confianza. Claro. Y además, el sistema es tan sencillo de usar, porque es muy intuitivo, que lo puede usar cualquiera. O sea, los 3 no sabían prender una computadora. No sabían prender una computadora. Eventualmente, pues como es tan sencillo, hacían eso y me hacían Exceles y como tenían actitud, estudiaron aquí el diplomado de marketing y gerente de ventas, o sea, y al final eso es un tema de desarrollar a las personas que tienen actitud. Ahora, hay personas que no quieren y que lo intentas y no quieren. Y luego he intentado también traer personas como ya con más habilidades, ¿no? Y he tenido buenas y malas experiencias como todos, ¿no? Pero yo creo que es un tema de experimentar. O sea, no, tuve una mala experiencia, ya no voy a traer a nadie porque todos los que traiga me va a ir mal. No pasa. Y pasa mucho, ¿eh? Hay muchos empresarios y dueños de pymes que no tienen a nadie porque tuvieron una mala experiencia y no se arriesgan a volver a experimentar, a volver a probar, pero la única forma de tú salirte de hacer esa chamba operativa es que alguien la haga, porque tú tienes que estar haciendo otra cosa. Entonces, si no te animas a explorar, a traer a alguien, pues no vas a evolucionar nunca. Y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que es, te contrato rápido, pero si no jala, pues también te vas rápido. Porque pues no vas a estar aquí 6 meses haciéndome perder el tiempo y tú perdiendo el tiempo también.
¿no? O sea, si sabes hacer lo que dice tu currículum que sabes hacer, me lo vas a demostrar en un mes. Si no lo sabes hacer, también me lo vas a demostrar en un mes y vámonos, el que sigue. Y no es fácil contratar y traer gente a tu equipo, ¿no? ¿Y qué porcentaje de rotación traes ahí? No te sabría decir exactamente el número. En administrativo es muy poco, o sea, es muy bajo. En conductores es más alto. Sí. Yo creo que 20% en conductores, sí, anualmente. Porque pues, es un nicho que siempre hay más rotación de personal. A ver, hemos llegado a tener, cuando yo tenía 60 camionetas, llegamos a tener una rotación creo que del 60%. Tenía 70 choferes, ¿no? Entonces, y era altísimo y entonces meterte a analizar por qué está pasando eso, en dónde está el problema. Y lo que terminaba pasando era que venían muchos conductores, los capacitábamos, o venían porque no tenían licencia federal, sacan su licencia federal y los iban a trabajar los autobuses, que ganaban más porque trabajan más, la verdad. Entonces me di cuenta de eso y dije, no, pues hay que cambiar ciertas cosas. Y lo cambiamos y pues bajó. Que esas son las cosas que tiene que ver un director. Como es, a ver, este indicador, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos una estrategia para que eso no pase? Y que alguien más la ejecute, no la vas a ejecutar tú, pero revisar esa información. Y tomar acción, ¿no? Ya. Tomar acciones, claro. Mencionabas que uno de los pilares importantes o por donde nace el sistema es la parte de ventas, ¿no? Que esa parte también suele ser un reto, ¿no? En el sentido de que a veces uno conoce su solución, la sabe, ¿no? El equipo de ventas, formar a alguien que venda con tus valores, que venda no nada más por vender, no nada más por el tema de comisiones, no nada más por, pues, digo, al final desde ahí empieza la elección de un buen cliente, ¿no? Para el tipo de servicios que vamos a brindar y que le ve el valor y que entonces todo lo demás funcione, ¿no? Claro. Entonces, en esa parte, ¿qué nos podrías compartir? Mira, te voy a platicar una historia. Cuando yo, antes de abrir la empresa en el 2006, yo empecé la empresa en el 2007. Y en el 2006 precisamente empezó Volaris. Y a mí me pareció increíble cómo, algo que hoy todos damos por sentado, pero en aquella época no, cómo pude comprar un boleto en una página web, imprimí mi pase de abordar y llegué al aeropuerto con mi papelito de mi pase de abordar impreso, ¿no? Porque no había celulares con pantallas todavía. Y eso a mí me pareció increíble. Dije, no manches, esta empresa acaba de construir un vendedor en línea. Es un vendedor en línea. Y en la industria le llamamos los cachaboletos. Cuando tú llegas a la central de autobuses, tienes una persona en el mostrador que lo único que hace es atender bien a la persona de enfrente y decirle, ¿a dónde quiere viajar? Ah, a León. Ah, tengo 3 horarios. ¿Cuál quiere? No, pues el de las 2. Ah, gracias. Ese es un cachaboletos. Ese no es un vendedor. Es una persona que está administrando boletos. ¿Sí? Pues que nada más entonces, vende el boleto que ya tú ibas a comprar. ¿Qué sería un vendedor? Una persona que está yendo a buscar activamente, por ejemplo, equipos de fútbol que necesitan transportarse en camiones. Y que compran boletos todo el tiempo, entonces dice, mira, si aquí llegaron un grupo, pues vamos a ir a todas las escuelas a buscar. Ese sería un vendedor, una persona que está buscando activamente clientes. Estos son cachaboletos, ¿no? Que está bien, los call centers son cachaboletos. Entonces tú haces todo un esfuerzo para que la gente llegue a la central y se pare enfrente de ti y no se pare al lado. Entonces tú solo tienes que atender bien al cliente, ¿no? Entonces este proceso de vender y atender bien al cliente, lo que hicimos fue sistematizarlo, ¿no? Entonces cuando tú sistematizas una atención, una buena atención en ventas, todo cambia, ¿no? Pero tú tienes que tener claro cuál es tu modelo, tu proceso. ¿Tú tienes que ir a traer clientes o solo tienes que hacer un proceso para que caigan y los atiendas bien? Entonces nosotros descubrimos eso, bueno, yo descubrí eso muy pronto en la empresa porque había una cosa que se llama sección amarilla. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Entonces, ya me siento viejo. Entonces yo tenía un anuncio de sección amarilla de una hoja completa que me costaba un dineral. Y un día la misma sección amarilla me vendió una cosa que se llamaba sección amarilla online. Y era pues un portal que se llamaba sección amarilla y tenías un anuncio. Yo creo que el anuncio de papel me costaba 100,000 pesos al año y el anuncio en línea me costaba 1,500 pesos al mes. Y entonces
tenía yo los dos anuncios, ¿no? Porque yo dije, vamos a apostarle a lo digital, ¿no? Porque esta lógica de yo ver cómo funcionaba la plataforma de Volaris, yo dije, yo quiero algo así. Entonces dije, este es el primer paso, vamos a apostarle. Hice una página web. Y la página web no era una página como las que haces tú, que son tiendas en línea, sino que era una página que tenía solo un catálogo en línea, tenía las fotos de mis camionetas, porque la gente me hablaba y me decía, oye, ¿tienes fotos de tus camionetas? Y no existía WhatsApp, entonces, pues, ¿cómo le mandabas? Era por correo, era un problema. Entonces, sí, métete a la página de gdlevan.com.mx, ahí están las fotos de las camionetas. Ah, gracias. Entonces, lo primero que hacía un catálogo. Entonces, de esta cosa de sección amarilla, empecé a mandar a los clientes a la página web y ahí venían mis teléfonos. Entonces, empecé a tener mucho contacto directo con los clientes, cuando en la industria no era así. Normalmente te rentaban las agencias de viajes. Entonces, y lo que hacen las agencias de viajes, que es muy normal, es que hablan con 3 proveedores y le contratan al más barato. Y yo no era el más barato. Entonces dije, ese modelo a mí no me funciona. Vamos a ir por un modelo diferente. Claro. Entonces yo dije, vamos a apostarle a tener una página web mejor. Entonces en la última página de mi página web, que es la de contacto, que debería ser la primera, pero normalmente es la última, puse un formulario para que la gente llenara la información que necesito para darles un precio. Y me empezaron a llegar un montón de formularios con la información, entonces ya nomás los contactábamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde viajas? ¿Cuándo viajas? ¿Qué fechas? Bla, ¿no? Entonces, un día el que me hacía la página web me dijo, oye, ¿y si ponemos ese formulario en la página de inicio? Y le dije, pues se ve bien feo, pero está bien. Lo puso bonito, la verdad, y de 5 formularios al día se fue a 20. Y yo dije, aquí está interesante. Y entonces, en esa época, yo dejé de contratar el libro de la sección amarilla y me quedé solo con la sección amarilla en digital y contraté el premium, que aparecía arriba de todos, ¿no? Y luego toda mi competencia se empezó a poner abajo de mí, pero yo estaba hasta arriba. Y luego llegó Google y los AdWords y todo este rollo y me metí a Google AdWords y pues fue la maravilla que ahora todo el mundo hace y todo el mundo sabe, pero en aquella época yo le invertía $1,000 al mes. Era nada y con eso era súper bueno. Pero claro que el costo por clic era de 5 centavos y 10 centavos, ahorita los costos de clic son de $30, ¿no? Entonces, para mí fue bien interesante como entender que mi modelo de negocio era distinto y que yo quería eso. Yo quería una plataforma que ahora la tengo. Claro. Ahora tengo una plataforma donde tú entras, cotizas, puedes pagar en línea y está todo. Entonces, y la neta fue siempre como admirando a esas plataformas. Es decir, a ver, yo quiero eso. Ninguna empresa de transporte tiene eso. No hay una empresa de transporte que yo conozca en donde puedas entrar, cotizar cualquier viaje y puedas pagar en línea. Bueno, de transporte que no sea venta de boletos, ¿no? O sea, que sea, porque la neta nos costó un montón de trabajo poder llegar a las fórmulas para poderte dar precios para todo. O sea, neta fue un rollo. Entonces, pero lo interesante aquí es que tienes que, como dueño, otra vez, sentarte y decir, a ver, ¿para dónde va el futuro? Yo antes de tener mi empresa, dije, esto está increíble. Bueno, lo voy a replicar. Y no me equivoqué, porque pues ahora todo es así. O sea, toda la industria aérea, dime quién va y compra un boleto. O sea, yo la única vez que he ido a comprar un boleto, yo creo que en 20 años, fue cuando fui a comprar unos boletos y necesitaba una camita para mi bebé. Entonces fui a Aeroméxico y pues a ver, y solo lo pude comprar ahí, en la oficina de la aerolínea. Pero, ¿cuándo más? Entonces, yo creo que esa parte como de sentarte y ver, mira, ¿para dónde va? ¿Qué podemos hacer diferente? Esa es la chamba de un director. Fíjate, ahorita que hablabas justo del tema de Google AdWords y del tema digital, ¿no? A mí todavía algo que me cuesta con los empresarios es como este pensamiento mágico, ¿no? De que a lo mejor sí, están viendo que la competencia lo hace, ¿no? Pero dicen, oye, yo quiero los mismos resultados, pero ok, pongamos el anuncio, lo pagamos. Oye, pero ¿por qué convierte él más? Bueno, pues porque su sitio web o donde aterriza está pensado, hay una buena atención, hay una coordinación entre la promo que estás mostrando y tu equipo de ventas. No está aislado, enlazado, ¿no? No está aislado la parte de marketing con la parte de ventas, ¿no? Porque a veces si nos dicen, oye, es que estamos invirtiendo mucho y que el clic, bueno, acá hay una competencia feroz, pero imagínate,
hay una competencia feroz, pagas por eso y no te preparas para recibir los leads, entendiendo que no todos te van a comprar. O sea, hay un porcentaje que vas a perder y no te preparas en esta parte. Y es ahí donde dices, oye, el vendedor ni el WhatsApp lo trae, o le faltan ciertas cosas, y es ahí donde sí todavía hay un reto. Ya con el WhatsApp la verdad es que se ha ayudado bastante. Es un cambio pero increíble, sí, Nosotros hacíamos, hace años, teníamos un 01800, porque la gente hablaba por teléfono. Sí habla la gente por teléfono todavía, pero es mucho menos. La atención por WhatsApp y estos nuevos CRMs que te unen todos los WhatsApps en uno solo y puedes estarlos administrando y puedes desde una cuenta central ver todas las contestaciones. Incluso ya hay unos que tienen inteligencia artificial y te están autocontestando, entonces ya no necesitas al ejecutivo de primera atención, sino solo el cerrador. Entonces, esos CRMs que están administrando WhatsApps y empresas de mensajería como Facebook e Instagram y todos estos, es una revolución. Para mí fue interesantísimo porque yo tenía 4 vendedores y tenía 4 teléfonos y no sabía qué pasaba ahí. Era como una nube negra, ¿no? No sabía si le mandaban bien los mensajes, porque yo pues hay un proceso, ¿no? Hay que hacer esto y luego esto y luego esto y le mandas estas fotos y no tenía idea si pasaba o no pasaba. Y en estos, por lo menos me puedo meter a ver si pasa, ¿no? Oye, aquí no pasó. Oye, ¿por qué aquí no le mandaste? Oye, ¿por qué estos clientes no las fotos? Y automáticamente te los va mandando de una columna a otra y si no le contestas se pone en rojo y un montón de cosas. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas también es chamba de uno. Sí. O sea, a ver, ¿cómo le hago para eficientar? Y yo no voy a hacer un sistema de administración de WhatsApps, ¿no? O sea, yo en mi sistema tengo integraciones de WhatsApp en mi propio sistema. Entonces tengo botoncitos donde está el CRM, la cotización, le picas un botón y te hace un texto y te manda WhatsApp y se lo manda automáticamente. Eso ya está. Pero yo no me voy a poner a hacer una herramienta que solo hace eso. Claro. Entonces, y menos si ya existe una y cuesta 3,000 pesos al mes por 6 usuarios, ¿no? Pero lo que sí me toca es decirle a mi celular todo el día que quiero que me aparezcan esos anuncios y estar buscando herramientas para eso. Porque en cuanto mañana van a aparecer, ¿no? Herramientas de WhatsApp. Entonces, sí es importante uno estar buscando eso y hacer la cita y hablar y ver la herramienta y ver si funciona, cuánto cuesta, qué opciones tiene, a mí cómo me puedo meter a revisar. No me voy a meter diario, pero cómo me puedo meter a revisar a mi gerente cuál le sirve más. Incluso la inteligencia artificial está cambiando todo. Entonces, yo quiero una persona que esté dando el primer contacto con el cliente, yo sí, porque hago muchas preguntas que para mí es importante de detectar y eso deriva a diferentes personas. Por ejemplo, si yo veo, es que quiero hacer un congreso, eso, tengo un especialista en congresos. Es que quiero un viaje mañana a Talpa. El departamento de turismo atiende todo eso, ¿no? Oye, es que es una ruta de transporte personal. Entonces, para mí es importante eso. Ahora hay inteligencias artificiales, porque la semana pasada estuve revisando eso, que te pueden derivar eso. Si detecta que tú lo enseñas, si detecta que es todo esto, te lo deriva con el ejecutivo A. Si detecta que es todo esto, te lo deriva con el ejecutivo B. Pero volvemos le tienes que dedicar tiempo a darle esa información, esa estructura para que funcione. Y tal vez eso ya no lo hagas tú, lo va a hacer tu gerente de ventas, ¿no? O lo vas a hacer en conjunto con esa persona. Pero lo importante es buscar la herramienta, buscar la nueva oportunidad, ¿no? Cómo atender mejor al cliente, cómo dar un mejor servicio, cómo estar más próximo. Porque también está el tema de, en el caso de prospectación, hay ciertos clientes que sí tienes que ir a visitarlos uno a uno, que no los vas a encontrar por el WhatsApp, ¿no? Claro, aunque ahora también hay WhatsApps, o sea, estas mismas herramientas te hacen prospectación. Está cañón, porque tú les dices, a ver, a todos tus teléfonos vas a mandarles este mensaje de audio. Y luego, dependiendo de la respuesta, les vas a mandar este otro mensaje de audio, o este otro mensaje, o este otro mensaje. Okay. Entonces, ya hay un montón de herramientas, nomás que no sabemos. Entonces, yo los invito a que en ese trabajo, que sí es nuestro trabajo como dueños,
No es estar mandando WhatsApps, no es estar atendiendo clientes, no es estar revisando que si la camioneta 1, 2, 3. Eso alguien lo tendría que estar haciendo. Nuestro trabajo sí es estar buscando esas nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque eso te puede abrir a crecimiento exponencial. O sea, si tú ahorita tienes que tú hablarle a 10, a 20, a 50 personas y tal vez le puedas mandar un audio tuyo, pero se lo vas a mandar por medio de una herramienta a 50, hola, ¿cómo estás? Mira, te habla fulanito, tal, en lugar de mandárselo a todos, pues eso te abre oportunidades. Dependiendo de lo que contesten, tú le das seguimiento o le das seguimiento a alguien. Está interesante. Oh, qué padre. Sí, sí, sí. Ahorita incluso puedes clonar tu voz, ¿no? Puedes clonarte a ti, ¿no? Ahorita los agentes te graban, te leen y ya generas... Ya ni siquiera tienes que estar ahí para grabar el contenido. Nosotros sí estamos aquí, si somos de carne y hueso. Sí, hoy está el día, no, nosotros sí estamos. Pero efectivamente te puedes volver exponencial y eso cuánto, esa simple tarea, cuánto te aleja de tu competencia, ¿no? O sea, cuánta ventaja puedes tener esos factores que luego cuando tu competencia te ve por fuera, se imaginan y dicen, seguro han de tener, ¿no? 50 personas en el área comercial. Y luego te das cuenta y dices, no, tengo 3, 4 y muy eficientes, todo es con herramienta. Claro. Y simplemente fue el hacer ese trabajo de buscar, de optimizar, de diseñar ese sistema para que se ejecutara. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo principal. Claro, habrá días que tengas que resolver un problema porque nadie más lo pudo resolver, estoy de acuerdo. Pero que esa sea la excepción y no la regla. O sea, que no llegues a tu día a día de la oficina a resolver problemas de otras personas, a subsidiar esta incompetencia, digamos. ¿Por qué? Porque es mejor buscar la manera de hacer que tus colaboradores sean muy competentes en lo que hacen. ¿Y cómo se hace con claridad? Volvemos a lo mismo. Te digo exactamente qué es lo que quiero que hagas. Y te doy una herramienta que puede ser el Excel online o lo que quieras, para que captures toda la información que te estoy pidiendo aquí y nos entregue este reporte. Y es que comentas está bien interesante, pero digo, en la vida real de todos los emprendedores y dueños, pues hay mucha desconfianza con la gente. O sea, hay mucha desconfianza en el sentido de decir, bueno, pues le voy a delegar, sobre todo también con los dineros, ¿no? La parte de finanzas y la parte de ingresos, ¿no? ¿Cómo tú lo has manejado? Digo, no es algo que va a suceder tampoco en un mes, en un año, en 2 años. Es algo que tienes que ir preparando para que eso suceda, ¿no? Ojalá y fuera tan rápido que ya dejes de operar para poder seguir viendo el crecimiento de la empresa, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías tú y qué les dirías a todos nuestros amigos que estamos viviendo toda esta parte de decir, bueno, sí delego y hasta qué nivel y cómo voy sabiendo hasta dónde, ¿no? Prácticamente para ya tener tiempo y pensar más en el futuro, ¿no? Claro. Mira, hay muchas preguntas ahí, pero hay una que me llama profundamente la atención. El tema de la confianza o la desconfianza y el tema del dinero, ¿no? Exacto. Yo, la última vez que agarré un token de la empresa para yo hacer una transacción, yo creo que fue hace unos 3 años o 4. Y porque ese día faltó alguien y yo lo tuve que hacer. Y yo creo que tiene que ver mucho con la confianza de las personas que tienes, ¿no? O sea, sí necesitas tener una persona de mucha confianza, pero también tienes que dársela. A ver, me han roto mi confianza muchas veces, claro, y esas personas se van de la empresa, ¿no? Y no solo en temas de dinero así, también personas que vi que estaban haciendo negocios que no tenían que estar haciendo, otras cosas. Pero es una actitud de uno, te voy a dar la confianza y el día que la rompas te vas. Porque si tú no tienes si tú no le das la confianza a las personas, tú eres el que estás atorado. Ellos no. Ellos también a toda madre están haciendo menos chamba porque tú estás haciendo chamba. Y yo tengo amigos empresarios que están al lado de mí en una comida y sacan la laptop a hacer un pago. No, pues son muchos. Todos los hemos visto. Sí, todos los hemos visto. O están aquí, es que tengo que hacer un pago, espérame tantito. ¿De qué tienes que hacer un pago? Yo no pago ni la luz de mi casa. La paga mi asistente. Entonces, pero es un tema de sí tener la confianza.
Porque si no tienes esa confianza, ahora tienes que supervisarlo. Claro. Entonces, ¿a qué si me meto? Pues me meto a checar estados de cuenta, a conciliar, a ver, a acomodar. Pero no es lo mismo meterte a hacer las operaciones que meterte a hacer una revisión. ¿Sí? Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Es otra vez, si alguien lo tiene que hacer, que alguien lo haga. Y puedes tener un token que solo pueda hacer ciertas operaciones. Yo tengo como 6 tokens. Uno lo tiene mi contador, otro lo tiene la de pagos, otro lo tiene el de ingresos y otro lo tengo yo. Sí, pero creo que también, por ejemplo, ¿no? que estás, o tomaste clases de paracaidismo, ¿no? O sea, hay una posibilidad de que el paracaídas no se abra, pero no por eso no te vas a lanzar, ¿no? No, pero a ver, es bien interesante el tema de paracaidismo porque yo me puse a hacer aventuras. La verdad es que yo puse una empresa de transporte porque me encanta viajar, ¿no? Y me descubrí sentado en mi oficina, trabajando como loco, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y decía, pues esto no es vida. ¿No? Y no estoy viajando. Estoy viajan mis choferes, ellos se van de viaje todo el tiempo, pero yo no. Entonces dije, a ver, vamos a hacer un proceso en donde llegó la pandemia, la empresa se hizo más pequeña, tenía gente que estaba acostumbrada a operar el triple de lo que operaba, y para ellos era bien sencillo, porque la empresa era más pequeña. Entonces eso me permitió como desacoplarme un poco de la operación, porque la verdad estaban más capacitados de lo que realmente estaban operando en ese momento. Y lo que fue bien interesante es que pues, con ese tiempo libre dije, pues, ¿qué voy a hacer? La verdad es que pues, quiero, con poquito tiempo libre, porque no tenía tanto, pero tenía más tiempo libre, pues quiero volver a hacer las cosas que quería hacer de chiquito, ¿no? Entonces me puse a escalar, me puse todo lo que quería hacer de chiquito, a viajar, a todo. Y en esas cosas empecé a subir montañas. Y en la subida de las montañas me di cuenta que pues, me encantaba también el paracaidismo y me metí a estudiar paracaidismo, ¿no? Y volviendo al tema de la no apertura del paracaídas, si no se abre el paracaídas, hay un paracaídas de emergencia. ¿Por qué? Porque tienes que tener todos los procesos bien cuidados, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo perfecto, mi primer salto solo, hay una cosa que se llama line twist, que es que se abre el paracaídas pero está enredado, ¿no? Entonces tienes que saber exactamente qué hacer y hay toda una capacitación. Y en ese caso, lo único que haces es que haces como levantas y bajas la pierna y eso hace que se desenrede el paracaídas. Wow. Y si levantas la izquierda, gira para un lado, y si levantas la derecha, gira para otro lado. Entonces volteé, lo vi, giré con la izquierda, se atoró más, giré con la derecha y se desatoró y pum, aterricé perfecto. Entonces, yo lo que creo es que uno como dueño siempre tiene que estar pensando en posibilidades y tener un plan B, ¿no? A ver, no está pasando esto, pasó esto, esta persona le di mi confianza y la rompió, bien, ¿no? Bueno, pues se va y hay que volver a traer otra persona. Y una de las grandes tareas de un dueño o de un director es traer talento a la empresa. Traer el mejor talento y a ese talento capacitarlo también, porque a veces puede que sea muy bueno en otra cosa, en donde estaba, pero aquí le falta. Entonces, porque a ti te gusta que hagan las cosas de cierta forma. Ah, está bien, pues enséñale, capacítalo, o capacítala. Oye, ¿qué tan cierto es que uno no debe doblar su propio paracaídas? ¿O es una leyenda urbana que alguna vez escuché? Hay riggers, los riggers son los que arman los paracaídas. En la certificación, yo todavía no lo hago, pero en la certificación te ponen a armar tu paracaídas porque, a ver, pues es un tema de seguridad, ¿no? O sea, tienes que saber hacerlo. Y hay gente que lo hace todos los días. Entonces, si tú no lo haces todos los días, es probable que no lo hagas de la mejor manera, porque hay un tipo que está ahí y arma 40 al día. Entonces, yo preferiría que lo armara él a que lo arme yo. Pero, si tú sabes hacerlo y confías en ti, pues prefieres tú hacerlo. Entonces, pero es un tema otra vez. ¿Quién lo hace mejor? ¿El que lo hace 40 veces o yo que lo hago una vez cada 2 meses? Obviamente él, que lo haga él, ¿no? Entonces, claro que si ya eres un experto y lo estás haciendo todo el tiempo y tú confías en que tú lo puedes hacer mejor que él, lo haces. Yo hoy no confío en que lo pueda hacer. Es más, hoy no sé hacerlo. He visto cómo lo hacen y todo, pero es tan sencillo como que si doblas las cuerdas, de cierta forma, pues pueden atorarse o pueden enredarse. Tienes que quitarle todas las bolillas. ¿Ubicas que los cables luego se hacen así? Imagínate que ese cable se hace así y se enreda con otro del otro lado y por eso se atoran luego los paracaídas, ¿no? Entonces, que lo haga el rigger. Yo preferiría que lo hiciera el rigger. Claro. Wow.
Pues ha sido fascinante tenerte, y la charla creo que ha sido bastante enriquecedora. ¿Cuál sería el último consejo o el mejor consejo que has recibido, el consejo que le quieres decir a nuestros empreamigos para justo dejar la operación y enfocarse en ser dueño de empresa? Piensen qué es lo que más le puede aportar a su empresa y dejen de hacer actividades operativas que alguien más puede hacer mejor o tal vez igual que tú, ¿no? O sea, si alguien puede hacerlo, delégalo. Si alguien más puede hacerlo, delégalo. Y tú haz algo que nadie pueda hacer, que de verdad nadie puede hacer. Y eso es pensar en el futuro de la empresa, pensar en cómo puede la empresa funcionar mejor, dirigir la empresa, traer el mejor talento a la empresa y capacitar ese talento, empoderarlo, ¿no? Yo es lo que trato de hacer todo el tiempo y tratar de operar lo menos posible. Por supuesto. No, Excelente. pues muchísimas gracias, Iván. No. La verdad ha sido fabulosa la charla. La ¿no? charla, es correcto. Y pues bueno, agradecemos a la Cámara de Comercio las facilidades que nos brinda para la realización de este podcast. Como ya lo escucharon, aquí hay bastantes cursos de formación. Acérquense al CEFOR, visiten la página de internet, sigan a la Cámara de Comercio en sus redes sociales. También denle like a este podcast, síganos en la plataforma favorita que ustedes gusten y eso nos ayuda a seguir creando este contenido. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Empre amigos!